Eh, Mucho de lo que se va a hablar acá lo traté de basar, después de conversar con Chema, lo traté de basar en las guías que tiene la OMS para vamos a ver, para el establecimiento y fabricación de antivenenos. Eh, entonces, y siendo que el tiempo es, digamos que es, a ver, es limitado como para poder extendernos en muchas cosas, bueno, mi nombre es Aaron Gómez, soy el coordinador del Instituto, el coordinador del Serpentario del Instituto Colomiro Picado. Nosotros tenemos dos líneas básicas de trabajo ahí. O sea, producimos venenos para la producción de antivenenos y realizamos investigación básica y aplicada. Pero lo que vamos a hablar un poco ahora es más o menos cómo organizar un serpentario, cómo producir venenos para la producción de antivenenos, cómo asegurar la calidad de estos venenos mediante el control de calidad. Entonces, más o menos quiero organizar la presentación para que ustedes me sigan en la producción de los venenos de serpientes. Voy a mover esto de acá. La producción de venenos de serpientes para inmunización son cosas importantes que vamos a tocar, ¿verdad? Como les comento, esto va a ser, son pinceladas que vamos a tener. Podríamos, de hecho, ahora la naturaleza es extendernos en ciertas cosas y cosas importantes, pero una de ellas es la cuarentena en serpientes. Es esencial a la hora de establecer un serpentario. También el mantenimiento de serpientes en cautiverio para la producción de venenos, ¿verdad? Esto es la razón de ser de tener un serpentario, bueno, una de las razones de ser de tener un serpentario, principalmente cuando tenemos la producción de venenos para elaboración de antivenenos eficaces. Vamos a hablar sobre cómo mantener un serpentario. Vamos a hablar sobre colecta de venenos. Vamos a hablar sobre el personal responsable en el manejo de serpientes. Es esencial mantener gente entrenada y especializada para el manejo de serpientes, principalmente cuando son venenosas. Cómo se prepara y almacenan venenos de serpientes. Y por último, cómo asegurar la calidad de los venenos de las serpientes. Entendiendo que hay que caracterizar los lotes de veneno, ¿verdad? Y darles trazabilidad. Una de las primeras cosas que vamos a empezar a entender es que mucho de lo que vamos a hacer, o prácticamente todo, va a girar en torno a un sistema de gestión de la calidad o asegurar un sistema de calidad. Y por ende, ciertos principios van a tener que ser dados, como prestar o ser eh, hábiles o capaces de generar o demostrar una trazabilidad. Pero entonces, producir venenos de serpientes para inmunizar o para la producción de antivenenos. ¿Qué pasa? Que entendiendo que el serpentario como zona, como instituto, como facilidad, a ver, como institución, como facilidad o como centro, es base en, en el eje o en la línea de tiempo de la producción de antivenenos, tenemos que tener un serpentario que sea adecuado para la producción de antivenenos y deben cumplir entonces estos sistemas de calidad. Estos sistemas de calidad, les voy a dar la experiencia del instituto. El Instituto Colomero Picado trabaja bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015, donde los sistemas que producen o tienen un producto tangible, llámese la elaboración de venenos para la fabricación de antivenenos, trabajan bajo un sistema de calidad ISO 9001-2015. Esto nos asegura, entre otras cosas, demostrar trazabilidad en los sistemas. También trabajamos o estamos implementando sistemas de calidad ambiental como 14.000, 14.001, y estamos ahora trabajando sobre uno de salud ocupacional que es esencial, ¿verdad? Una de las cosas que les hablé fue tratar de asegurar al personal técnico que trabaja con las serpientes. Estoy hablando muy rápido porque yo espero no adelantarme mucho o no sobrepasar mucho el tiempo. La cuarentena de las serpientes, entonces, es esencial mantener un espacio físico aislado idealmente en la cuarentena de las serpientes. La OMS en sus guías dice que por lo menos 2 meses. En realidad, ¿verdad? Lo que estamos viendo es, hay diseños de diseños. Tener una cuarentena dentro de una instalación general es una de las prácticas más comúnmente usadas. Idealmente la cuarentena como cuarto, como facilidad, como edificio debería estar separado físicamente, debería ser manejado distintamente. De hecho, las dinámicas poblacionales en las cuarentenas junto o a la par de los cuartos de producción, en lo que nosotros en Costa Rica llamamos colecciones vivas para la producción de veneno, deberían ser, de hecho son independientes.
En términos veterinarios, es una cosa que vamos a hablar adelante, ¿verdad? En términos veterinarios, mantener 2 meses por lo menos una cuarentena digamos, es la base, es lo mínimo ideal para comenzar a entender y a adaptar o a generar una buena adaptación de las serpientes a un nuevo entorno. Y este nuevo entorno se llama una condición extraña, ¿verdad? O atípica de cautiverio. Estas condiciones de cautiverio tienen que ser muy bien controladas. 2 meses. En lugares donde se debe manejar una buena cuarentena, va a existir cuarentena 1, cuarentena 2, ¿verdad? Y son filtros o son, vamos a llamarlos pasos para poder hacer el proceso de adaptación y no incurrir en un síndrome de mala adaptación, donde las serpientes van a tener que establecerse, van a tener que adecuarse. El caso del clodomiro, por ejemplo, a, son animales que van a mantener una dinámica distinta, van a tener que adaptarse al proceso o a la frecuencia de alimentación, que también eso lo vamos a ver, y van a ser sujetos de muchos análisis, principalmente coproparasitológicos. Y lo que les comentaba era, debe ser separada físicamente y lo más lejos posible del cuarto de producción de venenos. Esto en términos de evitar contaminación cruzada. Cuando tenemos lugares perdón, lugares como estos, ¿verdad? Donde la cuarentena está inmersa dentro del edificio principal, lo que se recomienda siempre es tener un flujo del cuidador, ¿verdad? Es empezar en las zonas limpias y terminar en el área de cuarentena. No sin esto, dedicarle el tiempo adecuado a la colección en cuarentena como tal. Y una cosa que sí hay que hacer hincapié es que las serpientes que están en cuarentena no deben ser extraídas. No deben ser extraídas por veneno. Esto significa que, aparte del estrés que las serpientes están sufriendo de ser extraídas o ser removidas de su ambiente natural y colocadas en un ambiente estresante, como es un cautiverio, generarles un estrés adicional por extracción de veneno puede nada más incurrir en altas mortalidades, que es lo que muchas veces se ve en ciertos centros, en ciertos serpentarios, donde las serpientes que son recién llegadas son extraídas. Esa práctica digamos que era común a principios de los 70s, de entre los 80s, pero en realidad lo que va es en detrimento de las serpientes. Y una de las cosas que debemos manejar muy conscientemente es el hecho de que hay que tener un sentido de humanización y de poder establecer bien los principios de bioética en el manejo de las serpientes en un serpentario de este tipo. Aquí lo que estamos tratando de enfatizar es que tenemos que tener un médico veterinario, idealmente de planta, donde muchos de los análisis que se hagan sean funcionales o sean útiles para poder diagnosticar una serpiente y poder adaptarla de la mejor manera a las condiciones que vamos a tener de cautiverio. Aquí lo que estamos haciendo, y el caso del clomiro picado, por ejemplo, es que ocurren análisis coproparasitológicos individuales y ahora somos capaces de generar hematología y bioquímica sanguínea de los animales que se presenten enfermos y con eso podemos hacer un diagnóstico y un tratamiento mucho más adecuado. Mantener serpientes en cautiverio para producción de veneno, ¿qué conlleva entonces? ¿Verdad? Porque una cosa es tener e idear un serpentario de la mejor forma y la otra cosa es tener serpientes. No todos son capaces de mantener serpientes en los estándares o en los niveles que se requieren. Los recintos y cajas deben cumplir con medidas estándares internacionales. Es una cosa que la OMS, es una situación que la OMS propone como ideal, pero en realidad esto va a depender mucho de necesidades principalmente biológicas o anatómicas de la serpiente, porque entonces, ¿cuáles son medidas internacionales? Hay un lugar en Estados Unidos que vende este tipo de estantería, o ellos llaman racks con cajas, ¿verdad? Con recintos, llamamos nosotros, con una distribución por tamaño ya preestablecida. ¿Estos son los estándares internacionales o esto es lo que se acopla, lo que funciona con distintas especies por tamaño? Por ejemplo, todos los que manejamos serpientes del género Botrops o crótalos van a poder ser colocadas en este tipo de recintos, no así las serpientes de la quesis, por ejemplo, o atropoides o metalpicuatros, o inclusive las corales como tal, cualquier micrurus o microroides. Lo que sí tenemos que tener claros, y esto es una cosa que hay que comenzar a definir aquí, es que la correcta identificación de serpientes y los recintos es esencial para evitar errores posteriores. Recuerden que les estoy haciendo énfasis desde el principio de que si estamos produciendo veneno para producir antivenenos
tenemos que ser capaces de asegurar calidad. Y una de las cosas que asegura calidad es trazabilidad. Entonces, para poder asegurar trazabilidad y calidad, lo que ustedes ven aquí es que cada uno de los recintos tiene una identificación. La OMS, por ejemplo, dice que las serpientes, en el caso ideal, yo entiendo que esto es en algunas situaciones, ¿verdad? Un tanto complicado de hacer desde el punto de vista presupuestario, pero lo que se debe hacer es entonces implantar un microchip, generar un código de barras y generar la información eh, necesaria de adjunta a cada una de las serpientes. El caso que les presento aquí, otra vez el sesgo es porque yo trabajo en el instituto. El caso es que el que les presento aquí es que cada una de estas serpientes tiene una etiqueta que la identifica con su número y cada uno de estos tiene una hoja de vida. Una hoja de vida es un registro donde se apuntan, donde se tienen todas las actividades generadas para la serpiente. Entonces, desde aquí, desde este momento, estamos generando entonces trazabilidad. La limpieza de los cuartos para la producción de veneno es una cosa que hay que tener muy claro. Una cosa es manejar cuartos en un ambiente semi-intensivo clínico, ¿verdad? Y una de las principales recomendaciones es que entre más fácil sea la manutención en términos de higiene y limpieza para las serpientes, más seguro va a ser para tanto el operador o el trabajador como para la serpiente. Y ustedes lo que pueden ver aquí es que entonces se utiliza agua ad libitum. Esto depende mucho de las especies. Un sustrato como papel periódico, ¿verdad? Un sustrato que sea fácil de limpiar, un sustrato que sea lo suficientemente inocuo. Y recientemente lo que ha estado de auge es que para serpientes de talla grande, por ejemplo, serpientes en el género Lachesis o Botrops grandes o Crotalus grandes como Adamanteus y demás, lo que ellos llaman hide box o las cajas de escondite, ¿verdad? Bueno, aquí lo que proveemos es un refugio, la serpiente se siente segura, ¿verdad? Se puede esconder, pero estos hide box o estas cajas de escondite lo que permiten es entonces es la serpiente puede entrar y salir a su gusto, se siente resguardada. Aquí hay una compuerta que puede cerrar y podemos sacar al animal del recinto sin ningún otro problema. Y esta otra capa de aquí nos permite realizar cierto tipo de procedimientos clínicos sin tener que estresar de más al animal. Debemos controlar variables físicas como temperatura y humedad. Esto es esencial y dependiendo de la especie y dependiendo del lugar donde estemos, ¿verdad? Muchas de las cosas que van a tener que ser esenciales, a ver, muchas de las necesidades físicas o abióticas como tales se van a reducir a proveer un gradiente térmico, eso quiere decir suministrar temperatura, ya sea por bombillos, que dependiendo de las especies no es muy utilizado porque puede generar quemaduras, ¿verdad? Quemaduras en la piel o dérmicas. Y controlar la humedad. Otra vez, les doy el caso del Instituto Cromiro Picado. Hay serpientes que por distribución son fácilmente establecidas, mantenidas, perdón, en las condiciones físicas de temperatura y humedad del instituto. Hay serpientes como cascabeles, como crótalos, que son serpientes donde vamos a tener que cambiarle el ambiente o el microambiente. Y entonces vamos a tener que incrementar temperatura, vamos a tener que disminuir humedad. También lo que hay que tener en cuenta es que muchas de las serpientes que comparten estas variables, ¿verdad? Y que por microhábitat o puedan ser en conjuntas, uno las puede mantener en un mismo cuarto para la producción de veneno. Y la frecuencia de alimentación va a depender de la especie y va a ser bastante variable en términos de qué tipo de presa usa, ¿verdad? Y el metabolismo o las características de forrajeo que tengan las serpientes. Muchas serpientes, principalmente dentro de la familia Viperidae, son serpientes que la frecuencia de alimentación va a ser lo suficientemente eh, corta o los espacios van a ser lo suficientemente alargados como para ofrecer inclusive una vez cada mes, o en el caso de las serpientes cascabel y terciopelo, en el instituto cada 6 semanas, cada mes y medio, o va a ser necesario, por ejemplo, los serpentarios que mantengan una guardería y crezcan neonatos y juveniles, va a ser lo suficientemente necesario alimentar tan rápido como para que las serpientes se alimenten inclusive 2 veces por semana. Ahora, lo general puede ser una vez por semana, una vez cada 15 días. Como les digo, esta frecuencia de alimentación es
es variable y dependiente, y nosotros vamos a entender esto de acuerdo a las especies que mantengamos en nuestro serpentario. ¿Cómo mantener entonces un serpentario en términos generales? Como les comentaba, los cuartos para cuarentena deben ser completamente aislados para la producción de veneno. Yo sé que en la práctica esto a veces se nos puede convertir en algo que no podamos alcanzar, pero existen mecanismos para asegurar este aislamiento que se pueda propiciar entre la cuarentena, los cuartos de cuarentena y los cuartos de producción de veneno. La OMS es enfática en que esto debería ser separado. Los cuartos de producción de veneno deben ser diseñados teniendo en cuenta la seguridad, la higiene y las necesidades de control de enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando diseñemos, ¿verdad? El mismo croquis o diseño, cuando diseñemos los serpentarios, si es que estamos empezando de cero o si vamos a hacer algunas remodelaciones o estructuraciones, deberemos tener en cuenta que debería haber un pasillo para tener un flujo del cuidador, deberíamos tener en cuenta que tienen que existir edificios misceláneos como áreas de lavado, preparaciones, donde se va a atender la alimentación. Si los animales para alimentar, ¿verdad? Van a ser mantenidos dentro del mismo edificio del serpentario, las condiciones que deben tener estos recintos o aposentos para mantener ya sean ratas o ratones, y las condiciones que deben tener deben seguir un flujo donde limpiar el área para trabajar, donde se mantengan las serpientes, debe ser lo suficientemente fácil. También necesidades de higiene y control de enfermedades llevan a que el serpentario deba ser muy bien limpiado por lo menos una vez a la semana. Y cada una de las áreas donde se mantengan serpientes deben ser muy bien limpiadas o exhaustivamente limpiadas por lo menos una vez a la semana. Eso no quiere decir que la limpieza deba ser prácticamente rutinaria. Como les comentaba, ¿verdad? Siendo que el serpentario tiene que tener o está siendo implementado con un sistema de calidad, debemos registrar prácticamente todas las acciones. A ver, no son prácticamente todas, pero debemos registrar la gran mayoría de las acciones que sean necesarias para asegurar y demostrar nuestra calidad a la hora de producir un producto que va a ser una materia prima de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, y esto es el veneno. Entonces, cuando limpiamos, porque la limpieza va a asegurar un ambiente lo suficientemente seguro para mantener animales y evitar contaminaciones cruzadas o contaminaciones horizontales, debemos de registrar qué es lo que estamos limpiando, debemos de registrar con qué estamos limpiando y debemos registrar su frecuencia. Y estos deben ser protocolos que deben ser establecidos y cumplidos. Eso es una cosa que la OMS, la guía de la OMS, es una situación que la guía de la OMS hace un énfasis bastante claro, ¿verdad? Para asegurar esta inocuidad a la hora de implementar y tener los venenos. Esto es muy interesante porque la OMS dice que, de ser posible, ¿verdad? Es una opción. Un pequeño laboratorio para realizar control de calidad de venenos debería ser implementado dentro del serpentario. Y es una cosa que es esencial. Poder generar control de calidad de los venenos, lo vamos a ver al final de la charla, poder generar control de calidad de los venenos se vuelve necesario, porque no sabemos entonces si todo lo que estamos haciendo va a cumplir un estándar de calidad y va a poder ser sujeto de un certificado de calidad que nos diga que los venenos son confiables, son reproducibles y tienen similaridad entre lo que estamos estableciendo. ¿Cómo colectar veneno entonces de serpientes? Las mezclas de veneno requieren de un número único de lote y deben ser rastreables, que es lo que les estaba comentando. Cuando nosotros generamos venenos, este es un típico frasco del Instituto Colombia Picado, debe reunir información suficiente como para saber qué es lo que hay aquí. Aquí lo que está diciendo es que el veneno de Botrops asper, de la vertiente del Pacífico, hay un lote hecho, un lote identificado por fecha, y está diciendo cuáles frascos son con su respectiva cantidad de veneno. Eso quiere decir que este lote no puede ser repetido en ninguna otra conformación de lote y debe ser rastreable. Rastreable significa que en el momento en el que estamos asegurando calidad y registrando información, las serpientes que conforman este lote, van a poder ser identificadas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante.
A la hora de extraer veneno, ¿verdad? La OMS recomienda el uso de una anestesia de corta duración en serpientes que son muy peligrosas. Por ejemplo, la implementación de inhalación por isoflurano o celoprolano, o inclusive la inhalación por dióxido de carbono. Se menciona el uso de enfriar las serpientes. Eso es una práctica que, digamos, nosotros no la empleamos mucho, tiene más impacto negativo que el que pueda generar. Pero la anestesia de corta duración es esencial en serpientes de talla grande y serpientes que son, vamos a ver, tienen un temperamento divertido, por así decirlo, como serpientes de género Botrops y Lachesis y Atropoides y Metalpiquatros. Y una situación que sí hace énfasis la OMS es que hay que evitar aplicar masajes sobre las glándulas principales de veneno. ¿Qué significa esto? Que mucho de lo que hacemos, siendo que la serpiente estaba bajo el efecto de una anestesia corta, vamos a ver, bajo el efecto de anestesias, las serpientes por reflejo pocas veces van a llegar y morder, ¿verdad? Y van a comprimir los músculos abductores sobre la glándula y van a excretar el veneno. ¿Qué es lo que sucede entonces? Aplicar masajes. Ha sido ya ampliamente demostrado por grupos brasileños y costarricenses, donde el masaje aplicado sobre la glándula lo que genera es una fibrosis. Y entonces lo que hay es un cambio de tejido glandular a tejido cicatrizante. Eso es una cosa que por mantenimiento, por manutención, hay que ser muy conscientes de. Y una situación una práctica que sí no se recomienda es el uso de impulsos eléctricos para la obtención de veneno. En algún momento se incluyó con otros animales, como por ejemplo arácnidos como arañas y escorpiones, puede que sea muy recomendable. En serpientes no lo es para nada. Aquí hay cosas que hay que tener cuidado y lo que le vamos a mencionar, perdón, lo que voy a mencionar son situaciones que deben ser mantenidas. El recipiente de veneno debe ser mantenido en un baño de veneno. Aquí donde ustedes lo ven, la foto no es la mejor, pero aquí lo que hay es una cámara que lo que mantiene es una cadena de frío. El veneno debe ser alicotado y los tubos deben ser marcados para congelar a -20. Y bueno, aquí lo que están viendo es un congelador que nosotros usamos para mantener nuestros venenos, más que informativo. Pero venenos que tienen una actividad proteolítica, ¿verdad? Principalmente los que presenten mayor serinoproteasas y metaloproteinasas, deben ser mantenidos a ultra bajas temperaturas o deben ser congelados frecuentemente para mantener o para ser utilizados en la extracción. Esto, en términos logísticos, requiere una muy buena planificación. Lo que se evita con esto es que el veneno se desnaturalice y pierda sus condiciones reales. Respecto a eso, igual podemos hablar porque hay bastante evidencia en literatura que dice que las actividades proteolíticas se pueden dar después de cierto tiempo y si la cadena de frío se rompe. Y como les comentaba, la trazabilidad nos lleva a tener que marcar e identificar los viales usados para la colecta de veneno y después para su uso, ya sea para la filización o por desecado. Cuando se liofiliza o se deseca los venenos, estos procedimientos deben ser establecidos, ¿verdad? O documentados, y pasos de validez deben ser incorporados así cuando estemos generando control de calidad. Lo que no se recomienda en realidad es liofilizar. Liofilizar tiene la ventaja de que el almacenaje a largo tiempo se ve favorecido. Volviendo al punto, aquí más que la parte técnica es vamos a ver, es importantísima la parte técnica de cómo se está haciendo, pero se debe registrar cómo se está haciendo para poder identificar en algún momento si ocurriese alguna situación, algún posible error. Y se recomienda la práctica de extraer veneno de serpientes silvestres. Esto es una situación que en algunos lugares como la India hay toda una institución montada en el sentido de que es gente que basa su vida en ir a colectar serpientes, traerlas a un edificio, extraerles el veneno por masa en cantidad y después liberar las serpientes. Esto nada más da el traste con la trazabilidad. No podemos asegurar condición de salud y física de las serpientes y por consiguiente no podemos asegurar la calidad del veneno. Importante entonces para las personas o el personal técnico que maneja serpientes es que la extracción debe realizarse en apego a protocolos o personales estándar, ¿verdad? Los famosos SOP.
La OMS recomienda al menos 2 personas. En el caso del instituto hay 2 personas que manejan serpientes y otras 2 personas que se encargan de la logística. Ustedes ven que las serpientes van a ser incluidas en un recipiente para la anestesia y aquí está donde se maneja el resto de las situaciones. No es él, sino aquí atrás. Nosotros manejamos 4 personas para los procesos de extracción de veneno. Y esto sí, siendo que cualquier accidente por mordedura de serpiente en términos legales se puede manejar como un accidente por salud ocupacional o es un riesgo ocupacional, las extracciones deberían ser interrumpidas cada 2 horas, ¿verdad? Para evitar la fatiga y asegurar la salud o la integridad física de los operarios. El personal que maneja serpientes debe tener cierta protección o el uso de equipo personal de protección. Entre ellos son necesarios las gafas de seguridad, principalmente cuando se trabajan con serpientes escupidoras. Por ejemplo, nayas en nuestro continente naturalmente no van a haber, pero si son colecciones exóticas podrían existir. Máscaras faciales lo mismo, guantes de nitrilo, esto es esencial, los guantes de nitrilo, ¿verdad? Son esenciales porque lo que estamos evitando son contaminaciones cruzadas. Ustedes manejan un cuarto o hacen una extracción con guantes de nitrilo, aquí vamos a poder discutir porque mucha gente prefiere no utilizar guantes por el tipo de sensibilidad que se pierde y la destreza o la mecánica, la motora fina se ve impactada, pero en términos de salud son necesarios. Lo mismo que los guantes resistentes a protección cuando se manejan ciertos tipos de serpientes, principalmente atractáspidos o que aquí no, o con corales, ¿verdad? Son guantes que lo que facilitan es la manipulación, no así la extracción. Y una gabacha o ¿verdad? Algo que nos permita poder utilizar o generar una barrera de una capa de ropa para no poder o para no generar contaminación. Y aunque la OMS no lo recomienda, todos sabemos que el equipo herpetológico, nosotros llamamos equipo herpetológico a los ganchos, pinzas herpetológicas y cualquier otra herramienta que sea necesaria que interponga distancia entre el operario y la serpiente es necesario para poder manipular seguramente las serpientes. ¿Qué hacer en caso de una mordedura? Hay que establecer procedimientos y se debe, según las guías de la OMS, generar simulacros rutinarios. Esto es para nada más entrenar a la mente, saber qué hacer en caso de un accidente por mordedura. Los protocolos de primeros auxilios deben estar escritos, deben ser de fácil comprensión y todos los implicados en el manejo deben ser conscientes de cómo actuar en caso de una mordedura. ¿Qué hacer en caso de un traslado? Es avisar al hospital principal o idealmente tener un médico de guardia ¿verdad? O residente que sepa cómo manejar accidentes ofídicos. Mucho de la situación se ve mejorada cuando se logra llevar el antiveneno específico, cuando se evita o se reduce el tiempo haciendo una buena identificación de la serpiente que causa el accidente y aplicando el antiveneno correspondiente. Y una de las situaciones que sí se presenta mucho con personas que trabajan con serpientes es la hipersensibilidad al veneno de serpiente. Y esto se considera como un riesgo ocupacional que podría resultar en una anafilaxia si la persona es mordida por la serpiente. Entonces, hipersensibilidad, aunque la persona no trabaje directamente con serpientes, pero sí trabaje directamente con el veneno. Por ejemplo, las personas que trabajan con veneno en su estado desecado o liofilizado son más propensas a desarrollar una hipersensibilidad por los aerosoles que se manejan, principalmente si no trabajan venenos desecados o liofilizados en camillas de extracción. Entonces, como lo decía, una vez que hemos logrado pasar todo esto, establecer una buena colección, generar buenas prácticas para la obtención de los venenos y seguras, entonces nos damos cuenta de que los venenos de serpientes son materias primas para la producción valga la redundancia, de un producto farmacéutico. Entonces, bajo los estándares o los criterios de buenas prácticas de manufactura, tener venenos de serpientes son materias primas en un sistema grande. Entonces, esto es una entrada al sistema de producción y deben ser asegurados por calidad. Entonces, es lo que estamos haciendo, asegurar calidad de los venenos. Para asegurar la calidad de los venenos, y siendo que tenemos un sistema de gestión implementado, debemos tener principalmente, se los he recalcado durante toda la charla, la trazabilidad de qué es lo que estamos haciendo, desde el animal
cuando entra a cuarentena, qué come, cómo se limpia, cómo se desparasita, cuándo fue sujeto de la extracción de veneno y qué animales conforman un lote, hasta el control de calidad que se le está generando. Esto debe ser reproducible, eso quiere decir que si necesita, si alguien va a ser entrenado para esto, debe ser capaz de reproducir esto. Se debe tener precisión taxonómica, eso quiere decir que debemos ser capaces de identificar correctamente las serpientes, control de higiene, como ya lo habíamos hablado. Y esto es una situación que la OMS hace un claro énfasis, que es ser representativos de las poblaciones de las serpientes. Esto porque la variación en la composición venómica, como lo hemos venido a ver, esto es un ejemplo claro de lo que es la migración, vamos a llamar así, o la diferenciación entre las toxinas fosfolipásicas o miotoxinas y las toxinas de tres dedos, y cómo varían o cómo migran en el continente, lo mismo que el caso específico para Crotalus simus durisus, ¿verdad? Y su complejo, y las conformaciones pedomórficas que tienen de un veneno tipo 1, veneno tipo 2, alto contenido de metaloproteinasas o fosfolipasas. Esto debe ser incluido. La OMS hace mención de al menos 20 individuos entre machos, hembras y adultos y juveniles y neonatos. Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta para generar una representatividad en los venenos, que estos venenos puedan producir un antiveneno que sea eficaz para la cobertura de las especies de importancia médica. Entonces, cuando producimos y almacenamos veneno, debemos ser capaces de mostrar evidencia de lo que estamos hablando. ¿De dónde vienen las serpientes? Su edad, principalmente, ¿verdad? Es difícil decir edades, pero la longitud de los individuos usados, detalles taxonómicos, ¿verdad? Si son especies, subespecies y qué importancia tienen estos. Y se debe tener una correcta implementación de la legislación de vida silvestre, lo mismo que con CITES. Esto quiere decir que por más que queramos hacer las cosas bien, debemos estar apegados a la legislación nacional o local de donde estemos produciendo veneno. Para asegurar trazabilidad hay que identificar las serpientes, y las serpientes deben ser identificadas no como un grupo, sino como individuos. Y la trazabilidad de cada lote debe ser asegurada. ¿Verdad? Les he venido recalcando esto. Hay que saber desde la serpiente que forma parte del lote hasta cuánto veneno se está produciendo y consumiendo. Y el manejo y establecimiento apropiado de los venenos, ¿verdad? Los procesos de liofilización y asegurar control de calidad. Control de calidad debe ser consistente para los países o las regiones, y esto es generar también un veneno de referencia, que vamos a hablar de esto. Y esto es, además, hay que decir que los venenos deben ser similares por las especies, por país o región. Esto quiere decir que si vamos a extraer veneno de terciopelo, perdón, de Botrop asper, el próximo lote debe ser muy similar en sus características, incluyendo las variaciones interespecíficas, al lote anterior producido. Y ya para terminar, control de calidad de venenos de serpientes. Es crítico identificar las especies o las subespecies correctamente, ¿verdad? Esto es principalmente trabajo para herpetólogos. El uso, hay que usar nombres científicos y hay que tener un origen biogeográfico. Es lo mismo, es poder asegurar el origen geográfico y taxonómico. Y se debe incluir información pertinente, no sé si recuerdan lo del tarrito de veneno, ¿verdad? De cada lote de veneno. Hay que demostrar trazabilidad, la calidad y las especificaciones del veneno. ¿Qué significa esto? Esto es saber que si nos van a dar un lote 06 del 2021 de Botrop asper, saber qué serpientes están formando ese lote. Y para almacenajes por largo tiempo, el veneno debe ser apropiadamente alicotado. ¿Qué significa esto? Que la OMS recomienda que el veneno que se utiliza y se saca de la cadena de frío sea veneno que se consuma. Cualquier excedente de esto, en buena teoría, según las guías de la OMS, debería ser descartado. De ahí la importancia de alicotar correctamente y de acuerdo a consumo el veneno que se tenga preparado. Además, deben ser establecidas colecciones de referencia, ¿verdad? Porque contra estos venenos vamos a hacer las pruebas, ya sea de los antivenenos, de los ensayos preclínicos o de cualquier otra actividad que se necesite. Es importante, ¿verdad? Antes de comenzar a extraer veneno de cualquier serpiente o de cualquier especie, es ver cuáles son las especies de serpientes de importancia médica. La OMS clasifica por categoría 1 y 2 las serpientes que generan mayor impacto en salud pública.
Y los venenos de referencia, estos venenos que estamos generando, estas colecciones deben ser probados por la potencia, ¿verdad? Al menos una vez al año. Esto quiere decir que estamos asegurando las condiciones de almacenaje del veneno y no pierde potencia, porque un veneno que pierda potencia significa un antiveneno que va a ser menos eficaz. Los venenos de referencias nacionales se prefieren a los regionales, ¿verdad? Por la gran composición, o perdón, por la gran variación en la composición del veneno. Eso hay más literatura científica hablando de esto, de la que podríamos discutir hoy acá. Además, cuando uno genera un certificado de control de calidad, el veneno debe ser caracterizado generando la información que les estaba contando, ¿verdad? Principalmente cuando hay que hacer estudios preclínicos. Y debemos tener una caracterización bioquímica principalmente con tres variables. La primera es cuantificar la cantidad, ya sea por ensayos colorimétricos, de la concentración de proteínas. Es necesario generar imágenes, ya sea digitales o escaneadas, de electroforesis SDS-PAGE, ¿verdad? Vamos a ver cómo se conforman inmuno o electroforéticamente los venenos. Y también es necesario generar cromatografías que nos demuestren cómo son los venenos y cómo varían de una especie a otra o de individuo a individuo. Se recomiendan cromatografías de alto rendimiento o cromatografías abiertas por tamaños de exclusión en gel. Pero también se recomiendan realizar actividades enzimáticas y toxicológicas. La principal es generar la prueba de L50, ¿verdad? O la de dosis letal 50. Esta es base, pero no excluyente a, y debe acompañarse de actividades in vitro como las procoagulantes, proteinasas fosfolipásicas por fosfolipasa A2. Y una de las principales características que debe ser demostrada es el contenido de humedad residual en el veneno. Esto es importante porque el agua es uno de los principales, vamos a llamarlo así, enemigos del veneno liofilizado desecado, y entonces debemos tener registros de la humedad residual en los venenos. De ahí que la OMS recomienda entonces un único uso para los venenos, ¿verdad? Y no se hidraten en su uso. Y para terminar, de todo lo que hemos hablado, entonces vamos a ir rápidamente. Serpentario y bien manejados son fundamentales en la producción de veneno, ¿verdad? Hay que seguir requisitos de calidad, un sistema de gestión de la calidad. Hay que asegurar dicha calidad cuando se preparan los venenos de referencia, ya sea para inmunización o ensayos preclínicos. Todo se debe documentar para evidenciar la trazabilidad principalmente, y esto es un ejemplo de lo que utiliza el Sistema de Información Integrada del Instituto Flomiro Picado. Aquí ustedes lo que ven es la ficha técnica del animal, aquí ustedes lo que ven son eventos diarios, y aquí ustedes lo que ven es cómo se produce el veneno, la cantidad de veneno, si tiene un uso restringido o no, y cuánto se puede ofrecer. Todo esto genera trazabilidad. Los venenos tienen que ser representativos, ¿verdad? Y dijimos que tienen que tener identidad taxonómica. Deben cumplir con los más altos estándares veterinarios y bioéticos, esto lo hablamos, ¿verdad? Idealmente deberíamos tener un médico veterinario de planta. Hay que establecer guías y protocolos, ¿verdad? Un sistema de calidad se basa su implementación y funcionamiento en protocolos diseñados, en este caso de emergencia, pero para las demás actividades deben ser igualmente establecidos. No colectar venenos en cuarentena, ni de hembras grávidas o de serpientes enfermas y lesionadas, por las consiguientes implicaciones que esto tiene en la calidad del veneno. Garantizar trazabilidad y consistencia en los lotes. Congelar y frizar de secar lo más pronto posible. Esto también es importante, lo hace saber, lo hace enfático las guías. El control de calidad es esencial, ¿verdad? Si queremos generar certificados que estamos produciendo venenos de buena calidad, hay que generar un buen control de calidad. Hay que generar colecciones de venenos de referencia, principalmente nacionales o locales, y el certificado de calidad debe incluir el nombre científico, origen geográfico, taxonomía, cantidad de animales usados en el lote, fechas. No debe ser excluido a la caracterización del veneno, ya sea bioquímica o enzimáticamente. Perdón. Y entonces el hecho de generar un certificado de calidad nos dice que el veneno que estamos produciendo, y de ahí todos los pasos implicados en la producción del serpentario, la forma en cómo se colecta un veneno, la forma en la que la gente maneja, el personal maneja las serpientes y asegura la calidad, es esencial y se puede demostrar. Y yo creo que ya entonces ahora sí